Hola a todos de YouTube. Este es el segundo video tutorial del curso CAD WorkPlan versión 2015. En este video veremos lo que es el editor de especificaciones, cómo crear o modificar catálogos y proyectos. Empecemos. El editor de especificaciones junto con los catálogos y proyectos son incluidos en el programa a partir de la versión 2013 en adelante. En versiones anteriores, los archivos de datos se manejaban de la siguiente manera. Acá podemos ver el CAD Word 2010, donde al abrir la ventana de configuración setup y al escoger la especificación nos aparecía la siguiente ventana. En versiones anteriores, las especificaciones se manejaban como archivos independientes con la extensión SPC. A partir de la versión 2013 se crean los catálogos y proyectos. Los catálogos con la extensión CAT y los proyectos con la extensión PRJ. Los catálogos son archivos que almacenan tablas mejoradas de datos. Las tablas de datos sustituyen a los archivos de datos que existían en los programas de CAD Word 2012 y versiones anteriores. Existen tres tipos de catálogos: la global, la industria y compañía. Hay diferentes formas de poblar un catálogo: mediante la transferencia drag y drop de los catálogos, importando de datos de especificaciones existentes, importando de datos de archivos de datos antiguos, creando un nuevo catálogo e incluso importando de programas como Autoplant o AutoCAD Plan 3D. Como les mencionaba, en versiones anteriores existían aproximadamente 10.000 archivos de datos en el CAD Word 2012 y versiones anteriores. En el 2013 se crean los catálogos que almacenan datos mejorados dentro de un único archivo XML, como la tabla de tamaños, tabla de material, tabla de células, tabla de espesores, tablas de tipos de extremos, tablas de datos. Los proyectos son archivos que simplemente almacenan especificaciones. Los componentes se añaden a una especificación desde un catálogo base. Hay diferentes formas de poblar los proyectos. Podemos crear una nueva especificación dentro de un proyecto, importar especificaciones existentes, importar especificaciones de otros proyectos o importando de otros sistemas. Como les mencionaba en versiones anteriores, las especificaciones eran archivos independientes. En versiones a partir de la 2013 se crean los proyectos donde se incluyen las especificaciones con la siguiente información: tamaños, materiales, células, espesores, tipos de extremos, componentes. Acá podemos ver la versión 2012 y cómo eran las especificaciones, y a partir de 2013 las especificaciones vienen en archivos de proyectos. Acá podemos ver un archivo de proyecto llamado Metric Inch, donde contiene las siguientes especificaciones: la 150, la 300 y la 600. Una vez explicado, nos vamos a abrir el editor de especificaciones. Nos vamos al menú, a programas, buscamos los iconos de CAD Word y abrimos el icono con el nombre CAD Word Specification Editor. Hacemos clic y nos abre el editor.
Para crear o modificar catálogos o proyectos nos vamos al icono con la figura de un libro con el nombre file, hacemos clic y podemos crear un nuevo proyecto, o mejor dicho, un nuevo catálogo, un nuevo proyecto, o abrir uno existente. Abrimos uno que tenemos por defecto en el programa, hacemos clic en open y podemos abrir tanto catálogos como proyectos. Abrimos el catálogo Metrics Inch, abrir, y nos aparece el catálogo junto con las carpetas con las tablas de datos. Aquí vemos la carpeta de tabla de tamaños y el archivo de datos. Para abrirlo hacemos doble clic o clic derecho open y nos muestra la tabla de tamaños. Acá tiene una secuencia de números, la descripción de un octavo, la medida de el valor del diámetro externo y el nombre. De la misma forma la tabla de materiales, la tabla de cédulas, la tabla de espesores, algunos accesorios, acá vemos el símbolo y las medidas que indican en la tabla. También tenemos los demás accesorios. Podemos abrir las cuplas, están separadas en tipo de cupla y los datos están separadas por número de rating. Abrimos la cupla de rating 3000, vemos el símbolo y los tamaños, mejor dicho las medidas que están traducidas en la tabla. Vemos el tamaño principal, el largo y el diámetro externo. Aquí vemos las válvulas, igual separadas por el número de rating, y el gráfico donde indica las medidas y la tabla donde están dichas medidas. Estas tablas se pueden modificar, se pueden borrar o agregar nuevas columnas, nuevos tamaños. Ahora nos vamos a ver un proyecto por defecto en el programa. Abrimos el proyecto Metrics Inch. No deseo actualizar la base de catálogos y vemos el proyecto, el archivo de proyecto Metrics Inch, que está conformada por la especificación 150. Tenemos las propiedades y abrimos la especificación. Acá tenemos los datos, vemos de qué accesorios está conformada. Aquí vemos las cuplas, las cruces, los codos, las bridas, reducciones, T's, válvulas. De igual forma estos datos se pueden modificar, podemos agregar o quitar. Podemos modificar uno con el menú de abajo. Podemos escoger el tipo de válvula,
la clase, los tamaños, tipo de lista de materiales, la especificación, colores, descripción larga, descripción corta, etcétera. Ahora, para crear un nuevo catálogo o un nuevo proyecto, nos vamos a la opción nuevo catálogo. No deseamos guardar el archivo de proyecto. Nos muestra el nombre que queremos ponerle al nuevo catálogo, el tipo de catálogo, si va a ser global, industria o compañía, un catálogo base para crear las carpetas que vimos anteriormente. Elegimos cualquiera, en este caso metric inch, una descripción que veamos, las unidades y OK. Se crea el nuevo catálogo y por defecto se crean las carpetas de datos. Para agregar una nueva tabla de datos, hacemos un clic derecho en la carpeta y hacemos clic en agregar nuevo tamaño. Le ponemos un nombre, tabla de tamaños, OK, y se crea la tabla de datos. Podemos agregar los tamaños haciendo clic derecho. Podemos seleccionar todos o solamente las que usemos en el proyecto, o mejor dicho, en la empresa. Podemos modificar los valores, borrarlos o agregar nuevos tamaños. De la misma manera, podemos agregar nuevas tablas en las demás carpetas, una tabla de materiales, y podemos agregar nuevas filas con nuevos materiales. De la misma forma, en las demás carpetas podemos crear las tablas de datos. Para crear un nuevo proyecto, de la misma manera, nos vamos a File, Nuevo proyecto, no guardamos el catálogo, le ponemos un nombre, buscamos catálogo base y OK. Nos crea el archivo de proyecto y en este proyecto podemos agregar nuevas especificaciones, como también podemos importar de versiones anteriores o importar de otros programas como el Autoplan o el AutoCAD Plan 3D. De esta manera terminamos este video explicando un poco lo que es el editor de especificaciones. Más adelante haremos unos ejemplos, crearemos un nuevo catálogo con nuevos componentes y crearemos nuevos proyectos con nuevas especificaciones
de proyectos de empresas que trabajan en los rubros de hidrocarburos. Hasta aquí entonces el video. En el siguiente video veremos unos ejemplos en el CAD Word sobre el ruteo de tuberías, y hasta el siguiente video. Gracias.